Hola de nuevo, ¿cómo están? Bueno, acá empezamos la parte 2 de esta clase de transmisión y expresión de la información genética. Vamos a comenzar donde dejamos el video anterior, que es específicamente la parte de transcripción, traducción y regulación de la expresión génica. Entonces, simplemente a modo de repaso, una sola diapo. El genoma mamífero está compuesto por unos 3.000 millones de pares de bases. No sé si se los dije, creo que sí, pero por las dudas lo reiteramos. Se sabe que hay entre 25 y 27.000 genes, dependiendo de la especie. En algunas podrían llegar a 30.000, no más que eso. Sí sabemos que el 30% del ADN del genoma está relacionado a genes y que solamente un 3% del ADN se traduce efectivamente a proteínas. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando hablamos de regulación de la expresión génica, lo que tenemos que tener en mente es lo siguiente. En principio, que casi todas las células de un individuo contienen el juego completo de genes. Hay algunas excepciones que no vamos a nombrar. Sabemos que no todos los genes se transcriben simultáneamente en cada célula. No están los 27 o 30.000 genes expresándose al mismo tiempo. Sabemos sí que una célula expresa solo una fracción de genes en cada momento. Y también sabemos que eventos externos pueden tener influencia directa sobre los genes que se expresen en ese momento. Entonces, nos tiene que quedar claro que cuando hablamos de transcripción y traducción, estamos hablando de eventos de expresión génica. ¿Qué es lo que podemos lograr a través de la regulación de la expresión génica? O sea, a través de poder regular qué genes se van a transcribir y en qué momento. Bueno, gracias a eso y sabiendo siempre que todas las células que tenemos en nuestro cuerpo tienen básicamente la misma información genética, lo que evidentemente debe hacer que la expresión diferencial provoque, o sea, lo que provoca la expresión diferencial básicamente es el proceso, por ejemplo, de diferenciación. Eso es lo que hace la expresión diferencial de genes, hace que una mórula, ¿sí? Un conjunto de células totipotentes, en algún momento comience a diferenciar a un embrión. Esa expresión diferencial hace que dos células que tienen el mismo genoma se diferencien en células que fenotípicamente son totalmente distintas y cumplen funciones totalmente distintas, como puede ser acá una célula hepática o una neurona. Esa expresión diferencial es la responsable de que diferentes tipos de células se unan para formar un órgano, que diferentes tipos de tejidos se unan para formar un órgano. Entonces, cuando hablamos del proceso de expresión, lo tenemos que dividir en dos etapas. Uno, el proceso de transcripción. ¿A qué nos referimos con el proceso de transcripción? Bueno, básicamente es la síntesis de moléculas de ARN sobre la base de moléculas de ADN, en donde vamos a utilizar o sea, 4 nucleótidos, pero con una pequeña diferencia. En el ARN aparece la adenina, la citosina, la guanina, pero la timina es reemplazada por uracilo. En muy raras ocasiones aparece timina en un ARN. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le decimos transcripción al proceso de síntesis de ARN? Bueno, básicamente porque estamos transcribiendo la información que está en el ADN en el mismo idioma, que es el idioma de los nucleótidos. Por eso se transcribe. ¿Sí? Sabemos que la transcripción es un proceso selectivo. Solo se produce en ciertos genes. Dentro de una célula, algunos genes se transcriben en todas. Esos genes son los que denominamos genes constitutivos. En general, esos genes determinan o codifican para determinadas proteínas que son necesarias en todas las células. Por ejemplo,
proteínas que van a formar el citoesqueleto, proteínas que van a formar ciertas moléculas de adhesión, proteínas que van a formar ciertos receptores celulares, proteínas que van a formar la membrana citoplasmática o van a formar la membrana nuclear. Todas las células necesitan esas proteínas, por lo tanto esos sistemas se denominan constitutivos, están en todas las células activos. Ahora, hay otros genes que solo se van a activar en determinados tipos celulares, y esos son genes que se llaman específicos de tejido. Un ejemplo bien pavo. Todos pensamos que es lógico que un hepatocito produzca enzimas hepáticas. Ahora, lo ilógico sería que esas mismas enzimas hepáticas se sinteticen o se expresen en una neurona. En una neurona lo que necesitamos que se expresen son neurotransmisores y no enzimas hepáticas. Entonces, evidentemente, los genes que codifican esas enzimas hepáticas están silenciados en las neuronas y activos en el hepatocito, así como los genes que codifican para neurotransmisores están activos en la neurona y silenciados en el hepatocito. De esa manera, nosotros conseguimos diferenciación. Y lo que sí sabemos también es que solamente una de las dos hebras de la doble hélice del ADN es la que se transcribe y es la que va a actuar como molde para que se forme o se copie nuestro ARN. Ahora vamos a ver unas pequeñas diferencias entre procariotas y eucariotas a lo largo de esta charla. La primera diferencia que vamos a encontrar se encuentra en la ARN polimerasa. Así como existe una ADN o varias ADN polimerasas, ¿sí?, que van a participar del proceso de replicación del ADN, existen varias ARN polimerasas. Hay una gran diferencia entre la ARN polimerasa de los procariotas, o sea, de las bacterias, y las ARN polimerasas de los eucariotas. Esa diferencia radica en más allá de que están formadas por subunidades distintas, pero la mayor diferencia radica en la existencia de esta subunidad sigma que aparece en procariotas, ¿sí? ¿Por qué es importante esta subunidad sigma? Porque esta subunidad es la que reconoce la secuencia del promotor, esa secuencia reguladora que yo les dije que estaba inmediatamente antes, ¿sí?, del codón número 1, o sea, de donde empieza el marco abierto de lectura. Yo les dije que ahí se unía la ARN polimerasa al promotor. Bueno, en procariotas, la ARN polimerasa reconoce al promotor porque tiene esta subunidad sigma. Por lo tanto, no necesita ninguna proteína mediadora para nada. La ARN polimerasa directamente cuando encuentra un promotor, porque sigma tiene capacidad para reconocer secuencia, se asocia y empieza a transcribir, ¿sí? Lo que sabemos es que al inicio de la transcripción esta subunidad se libera, ¿sí? Ahí se forma el complejo activo y comienza la transcripción del gen o los genes en particular. ¿Qué es lo que sucede en eucariotas? Bueno, en eucariotas la historia es un poco más compleja, como todo. La ARN polimerasa que está acá, de los eucariotas, carece de unidad sigma, no tiene unidad sigma. Por lo tanto, no tiene capacidad de reconocer la secuencia promotora para poder unirse directamente y empezar a transcribir. Por lo tanto, acá sí se necesitan proteínas mediadoras. O sea, la ARN polimerasa no reconoce secuencia, sí reconoce o tiene afinidad por ciertas proteínas mediadoras. Y ahí aparecen, ¿sí?, ciertos grupos de proteínas mediadoras entre las que se encuentran estas proteínas de acá, que son los famosos factores de transcripción. Estos factores de transcripción, que los hay de dos tipos, generales y específicos, son los que se van a unir, ¿sí?, a la región promotora, y ese sitio, ¿sí?, o ese grupo proteico, ese complejo proteico, es el que va a ser reconocido por la ARN polimerasa y se va a poder unir, ¿sí?
Acá fíjense que específicamente dice ARN polimerasa 2. En eucariotas existen tres tipos de ARN polimerasa. La ARN pol 1, que codifican o sintetizan básicamente ARN ribosómico. La ARN polimerasa 2, que sintetizan ARNs mensajeros, y la ARN polimerasa 3, que sintetizan ARNs de transferencia. Bueno, las tres funcionan igual, o sea, necesita que se unan proteínas mediadoras y factores de transcripción a las regiones reguladoras. ¿Para qué? Para que se forme el sitio activo y esta ARN polimerasa se pueda unir y pueda comenzar a sintetizar. Entonces esto nos da la idea de que para que un gen se exprese, tiene que haber proteínas mediadoras y factores de transcripción que sean específicos para ese promotor. Si no, no se va a poder transcribir. Obviamente que existen otro tipo de proteínas, por ejemplo estas que son proteínas de plegado del ADN, que hacen que secuencias reguladoras que se encuentran muy lejos, como los enhancer o amplificadores, ¿sí?, que son elementos de control distal, se acerquen a la región de control del promotor, ven acá, y este plegamiento permite que este sistema se active. ¿Cómo es que sucede entonces la transcripción? Una vez que la ARN polimerasa se asoció al ADN, se va a provocar la desnaturalización, la separación de las cadenas. Vamos a encontrar dos cadenas, una de ADN digo, una que es la de aquí, celestita, que es la cadena molde. Es la cadena a partir de la cual se va a copiar el ARN mensajero. Y una cadena codificante, que al ser complementaria de la molde, va a tener la misma secuencia que el ARN sintetizado, con la única diferencia que en el ARN va a haber uracilo y en esta cadena va a haber timina, ¿sí? Pero esta cadena va a tener la información dispuesta como la tiene el ARN mensajero, por lo tanto yo voy a poder reconocer perfectamente el marco abierto de lectura. Entonces sabemos que la polimerasa se mueve en este sentido, siempre copia igual, o sea, necesita tener acá un oxidrilo 3' para poder adicionar el ribonucleótido que sigue, el extremo 5' del fosfato queda acá atrás. Y si quieren les doy un solo dato que me resulta bastante importante, y es que a diferencia de las ADN polimerasas, sobre todo la ADN pol 3, que es la que mayor participación en la replicación del ADN tiene, la ARN polimerasa, no tiene control de errores, ¿sí? La ADN polimerasa que replica, que vimos hoy, tiene la particularidad de poder controlar, una vez que insertó el nuevo nucleótido, a posteriori controlar si el que insertó era el correcto, ¿sí? Eso se llama control de errores. Las ARN polimerasas no tienen control de error. ¿Y por qué no lo tienen? Y porque en realidad, si al momento de transcribir un ARN, la ARN polimerasa se equivoca, lo peor que puede pasar es que la proteína que se genere a través de este ARN mensajero sea defectuosa y no funcione. Pero sabemos que la vida media de los ARN es relativamente corta. Una vez que se traducen, desaparecen. Entonces está la opción siempre de que venga otra polimerasa, porque no es una la que está transcribiendo, son muchas, y transcriban las secuencias correctas. En la replicación del ADN, si la ADN polimerasa no tuviera control de errores, entonces sería muy factible que introduzca mutaciones, o sea que tenga una tasa de error alta y lo que se replique, el ADN que aparezca en las células hijas, sea defectuoso. Y eso es grave porque no es que hay muchas copias, hay 2 copias por cada célula. Esto explica, entonces, por este hecho de que la ARN polimerasa no tenga control de errores, explica por qué los virus ARN mutan mucho más que los virus ADN, ¿sí? Fíjense, virus de la influenza, o sea, el de la gripe, el virus, el COVID, o casi cualquier virus ARN tiene una tasa de mutación que es mucho más alta que la que presenta cualquier organismo basado en ADN.
¿Por qué? Porque puede controlar sus errores. Ahora, ¿cómo es que se da la transcripción? Bueno, básicamente podemos reconocer 3 etapas en la transcripción. Y después vamos a ver que en la traducción pasa lo mismo, hay 3 etapas. Una etapa de iniciación, ¿sí? Que es cuando la ARN polimerasa se une a la región promotora. Se separan las cadenas, acá tenemos la cadena codificante, esta es la molde que va a servir como molde para que se sintetice el ARN, hay un desenrollamiento del ADN hacia adelante provocado por la misma ARN polimerasa y lo que queda atrás de la polimerasa se vuelve a enrollar. Una vez que la ARN polimerasa está calzada, ¿sí?, sobre la molécula de ADN, comienza a avanzar y ya entramos en la segunda etapa, que es el proceso de elongación. En el proceso de elongación ya hay un ARN naciente, ¿sí? Hay un ADN que va quedando atrás porque ya se leyó, hay ribonucleótidos que ingresan permanentemente a la ARN polimerasa y esta va transcribiendo, ¿sí?, toda la región del ADN. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al sitio de terminación. Cuando el ARN polimerasa llega a este sitio de terminación, se separa de la molécula de ADN, llegando a lo que se denomina la etapa de terminación. En ese punto tenemos el ARN que ya está transcripto, ¿sí?, y que tiene la misma secuencia que la cadena codificante del ADN. Nada más que esta molécula va a tener uracilo en lugar de timina, ¿sí? Tampoco vamos a hablar, hay varias formas de que termine el proceso de transcripción. Hay transcripciones que son dependientes de una proteína Rho en procariotas, en eucariotas depende directamente de la secuencia. No vamos a entrar en eso, simplemente sepan que existe un sitio de terminación que le indica a la ARN polimerasa que se tiene que zafar, ¿sí?, o tiene que escindirse de la molécula de ADN que está copiando. Ahora, una vez que tenemos, ¿sí?, el ARN ya transcripto y empezamos a analizar cuál es la disposición de las secuencias codificantes sobre el mismo, vamos a tener la segunda gran diferencia entre procariotas y eucariotas. En procariotas, todo el ARN mensajero transcripto se lee inmediatamente por los ribosomas para ser traducido. El ARN eucariota tiene que sufrir un proceso de maduración, ¿sí? Convengamos esto, en procariotas transcripción y traducción suceden en el mismo lugar, en el citoplasma o protoplasma de la célula. En los eucariotas la transcripción está separada de la traducción por la membrana nuclear. Ahora, la organización de la información en eucariotas es diferente a la de procariotas. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros vamos a reconocer en el ADN 2 tipos de regiones dentro de un gen. Regiones que sí tienen secuencia codificante y regiones que no tienen secuencia codificante, alternadas. A las regiones que codifican algo, o sea, que tienen un mensaje que después puede ser traducido, se lo denominan secuencias exónicas o exones. Y a las secuencias que no codifican o no tienen mensaje para ser decodificado, se las denominan secuencias intrónicas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la información en eucariotes está fraccionada en exones que están separados por intrones que aparentemente no cumplirían ninguna función. Vamos a ver muy poquito en la próxima diapo que sí cumplen función y por qué de la disposición de esto. Pero bueno, hasta aquí lo único que nos interesa es saber que en el pre-ARN mensajero o ARN heterogéneo nuclear, como se le dice, ARN primario también, es el que recién se ha transcripto, vamos a tener la misma información que en el ADN, los exones, o sea, secuencias exónicas separadas por secuencias intrónicas que no codifican. Este ARN yo les dije que tenía que pasar por un proceso de maduración, y este proceso de maduración involucra 2 reorganizaciones diferentes. Una, lo que se llama corte y empalme.
O sea, hay que sacar las secuencias que no codifican y unir, ¿sí?, los extremos de los exones para que la información sea continua. Por lo tanto, hay un corte de todos los intrones y unión de los exones. Esto se denomina corte y empalme del ARN mensajero o proceso de splicing en inglés, ¿sí? Fíjense que el ARN heterogéneo nuclear, que es este que está arriba, tiene la información discontinua. Luego del corte y empalme, toda la información codificante queda continua, una tras de otra. ¿Este ya lo podemos considerar un ARN mensajero maduro? No. Todavía falta una segunda modificación que lo que va a hacer es estabilizar la molécula y evitar que sea degradada rápidamente en el citoplasma. Pensemos lo siguiente. En el citoplasma tiene que haber sistemas de degradación de las moléculas de mensajero, porque si no, los mensajeros quedarían dando vuelta in eternum, de por vida ahí, y traduciéndose en proteínas que tal vez no sean necesarias. Por lo tanto, nuevamente, en la naturaleza fue una alternativa efectiva que existan enzimas ribonucleasas que estén constitutivamente sintetizadas y se encuentren en el citoplasma. Por lo tanto, cualquier ARN mensajero que salga del citoplasma va a ser casi inmediatamente atacado por estas exonucleasas. Entonces, para evitar que se degraden los ARN mensajeros antes de ser traducidos,' que tenemos o lo que la célula hace es darle elementos de protección. En principio, en el extremo 5' se le agrega lo que se conoce como una caperuza, ¿sí?, que es una 7-metilguanosina. ¿Qué característica tiene? Que acá la unión es 5', ¿eh? No es unión 5', 3'. Eso hace que las nucleasas, las ribonucleasas, no puedan comenzar a degradar por este extremo al ARN mensajero y quede protegido. Ahora, las ribonucleasas sí pueden venir del otro lado y empezar a comer desde 3', ¿sí?, todo el ARN mensajero. La segunda protección o elemento de estabilización que se le agrega al ARN para que pueda ya considerarse una molécula madura es una cola de poliadenina. Eso lo hace una enzima que se llama poliadenilasa y que lo que hace es agregar a partir del final, ¿sí?, del mensajero una secuencia larga de poli-A. Fíjense, entre 150 y 250 residuos de adenina. Eso es la cola. ¿Qué es lo que otorga la cola? La cola marca, es como un reloj que le marca el tiempo de vida al mensajero. Cuanto más larga es la cola, más tiempo de vida. ¿Por qué? Porque las nucleasas, ribonucleasas, van a empezar a degradar el ARN mensajero desde esta cola de poli-A. Cuanto más larga sea la cola, más tiempo de vida tiene. Cuanto más corta sea esta cola, menos tiempo de vida tiene. De esa manera, entonces, ARN que necesitamos que se traduzcan mucho, por ejemplo, lo que va a suceder es que van a tener colas de poli-A muy largas y eso les va a dar más vida media en el citoplasma, ¿sí? Entonces, una vez que se produjo el corte y empalme, se pusieron todos los exones contiguos, se agregó el CAP, la 7-metilguanosina, y en 3' se agregó la cola de poli-A, el ARN mensajero se considera ya maduro y es recién ahí cuando puede salir por los poros del núcleo. Si no tiene esta 7-metilguanosina o el CAP, no puede salir del núcleo, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos un ARN maduro que lo que va a hacer, como les decía, es salir del núcleo y pasar al citoplasma para que sea traducida en la maquinaria traduccional que está compuesta por los ribosomas. Ahora, yo les decía que la existencia de estos exones separados por intrones tenía alguna función, ¿sí?, en la naturaleza. Perdón. Y efectivamente, la ventaja evolutiva que tiene tener, perdón la redundancia, la información discontinua
en exones separadas por intrones es que yo, a partir de un solo gen, puedo sacar muchas proteínas que tienen básicamente la misma función en general, pero están adaptadas a situaciones un tanto diferentes. Por ejemplo, fíjense, este es el gen de la alfa-tropomiosina, un elemento fundamental en la musculatura. Bueno, fíjense que los exones que se juntan para formar la tropomiosina del músculo estriado difieren, ¿sí?, de la tropomiosina, pero difieren levemente, del músculo liso. Y difieren de la tropomiosina que aparece en el fibroblasto y difieren también de la tropomiosina que aparece en el cerebro. Esto hace que con un mismo gen nosotros podamos tener muchas variantes distintas de la misma proteína, adaptadas a diferentes circunstancias. Otro ejemplo muy clásico es la amilasa, ¿sí? La amilasa salival y la amilasa pancreática. En realidad es el mismo gen que establece pequeñas diferencias jugando con los exones que incorpora para que una sea más efectiva en boca y otra sea más efectiva en digestivo, ¿sí? Entonces fíjense acá que en vez de tener 5 genes distintos de tropomiosina, uno para el músculo estriado, otro para el músculo liso, 2 para fibroblastos y uno para cerebro, con un solo gen y el corte y empalme alternativo, solucionamos el problema. Entonces esto lo que le da al genoma es plasticidad. Con una misma secuencia de ADN puedo generar varias proteínas que son en definitiva distintas o algo distintas, ¿sí? Ahora, una vez que se generó el ARN mensajero, nos queda la otra parte, que es el proceso de síntesis de proteínas o traducción. ¿Por qué es que hablamos de traducción? Porque acá sí, ya no transcribimos en el mismo idioma, sino que traducimos. Y vamos del idioma de los nucleótidos al idioma de los aminoácidos, utilizando para traducir un código, ¿sí?, que es universal. Lo primero que o que tiene que suceder es que el ARN de transferencia sea cargado con el aminoácido correspondiente. Ahí la que va a intervenir es una aminoácido sintetasa, que lo que va a hacer es unir al ARN de transferencia correspondiente con su aminoácido. De esta manera, nosotros vemos que acá encaja solo este ARN de transferencia y aquí encaja solo este aminoácido. Aquí se produce la unión del ARN con el aminoácido. Una vez que el ARN de transferencia está cargado, se dirige hacia el ribosoma. Ahora, ¿por dónde entra y cómo es el proceso ya de síntesis peptídica en el ribosoma? Lo vemos un poquito más adelante. Antes que eso, lo que tenemos que saber es que el ARN de transferencia es el que da la especificidad para lograr esa traducción. Fíjense acá, nosotros tenemos el ARN mensajero, que lleva su código. Lo que tenemos que entender es que este código está escrito con 4 letras, uracilo, citosina, adenina y guanina, y cada palabra, o sea que va a ser después traducida a una palabra, a un aminoácido, cada palabra está constituida por 3 de esas letras. Esas 3 letras, o triplete, constituyen un codón. Entonces fíjense, acá nosotros tenemos en el ARN mensajero estas 3 letras, guanina, adenina, guanina. Y en el ARN de transferencia, que es otro ARN que tiene esta región complementaria con el mensajero, aparece la secuencia citosina, uracilo, citosina. Sabemos que la citosina siempre se aparea con una guanina y sabemos que el uracilo, que reemplaza la timina, siempre se aparea con una adenina. Por lo tanto, este anticodón CUC siempre se va a unir a un codón GAG. Este codón CUC corresponde a un ARN de transferencia que siempre va a estar unido a ácido glutámico, tanto el CUC como el CUU. Los dos van a codificar para lo mismo.
siempre este ARN de transferencia va a estar cargado con este aminoácido. Por lo tanto, cada vez que entre al ribosoma y encuentre este codón de unión, se va a parear y va a ingresar al ribosoma para que este aminoácido sea agregado al péptido naciente. Fíjense el siguiente dato. Nosotros tenemos muchos más codones que aminoácidos. Hay 20 aminoácidos, pero hay más de 50 codones distintos. ¿Esto por qué es? Bueno, este es un sistema de reaseguro, ¿sí? Fíjense, CCU, CCC, CCA, CCG, todos codifican para prolina. ¿Y por qué es este reaseguro? Y en principio porque hay que tener en cuenta esa tasa de error que la ARN polimerasa muchas veces introduce, y esto nos garantiza que si en vez de acá meter un uracilo puso una citosina, siga codificando el mismo aminoácido. Esto hace que diferentes ARN mensajeros puedan codificar exactamente la misma proteína final. En segundo término, es una protección contra mutaciones externas, ¿sí? Porque si caen en la tercera base del codón, no van a modificar el aminoácido que sea codificado. Y en tercera medida, tenemos acá el sistema para que la traducción termine. Y son aquellos codones para los cuales no existe un ARN de transferencia complementario. O sea, no hay para estos codones un anticodón, o sea, un ARN de transferencia que tenga el anticodón correspondiente. Por lo tanto, no va a haber ningún ARN de transferencia que llegue cargado, ¿sí?, al ribosoma y que pueda parearse en ese sitio. Entonces, eso va a significar la terminación de la traducción. Ahora, vayamos a la maquinaria que la célula utiliza para traducir este mensajero. Básicamente, lo que vamos a encontrar es que, ya habíamos dicho, los ribosomas son ribonucleoproteínas con función enzimática. Hay una subunidad mayor, 50S en eucariotas, una subunidad menor, 30S, también en eucariotas. Lo primero que va a suceder es que se va a empalmar el ARN mensajero, ¿sí?, con la subunidad menor, luego se va a acoplar la mayor y vamos a ver que dentro de esta subunidad mayor hay tres sitios. Acá está el sitio A, sitio P y existe un tercero que se llama el sitio E, que acá no está marcado. Básicamente el sitio A es el sitio aminoacílico, es donde se van a unir los ARN de transferencia cargados. El sitio P es el sitio polipeptídico, que es el sitio donde todavía está el ARN de transferencia, pero ya el aminoácido pasó a formar parte del polipéptido naciente, y el sitio E, que es el sitio de salida o exit, por eso E. Nuevamente, al igual que en la transcripción, la traducción tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación. ¿Qué es lo que pasa en la iniciación? Bueno, para que sea más fácil la iniciación, otra vez, en la naturaleza fue muy efectivo arrancar toda traducción con el mismo codón. O sea, todos los mensajeros tienen el mismo codón, que es AUG. Y ese AUG codifica para metionina. Metionina en eucariotes, formilmetionina en procariotas. El ARN de transferencia cargado con metionina es el único que no entra al sitio A, sino que va directamente al sitio P, ¿sí? Una vez que el ARN mensajero se une a la subunidad menor, entra el ARN cargado con metionina y se asocia ahí la subunidad mayor. Fíjense que ahí estamos, la posición P está ocupada, la posición A está libre y la posición E también. Simplemente tenemos el ARN de transferencia cargado con la metionina. ¿Por qué? Y para que pueda ingresar inmediatamente el segundo ARN de transferencia cargado con el aminoácido que corresponda. Si la metionina estuviera acá, no tendría manera de traslocar, ¿sí?, porque no habría ningún aminoácido para empezar a formar el polipéptido. Entonces, una vez que entra el segundo, ¿sí?, fíjense, se provoca
el enlace polipeptídico, el enlace peptídico, se separa, fíjense, el aminoácido del ARN de transferencia que está en el sitio P y se trasloca, ¿sí? El ribosoma se corre y se trasloca este que estaba en el sitio A al sitio P. ¿Para qué? Para dar o dejar lugar, ¿sí? Para que venga el nuevo ARN de transferencia cargado. Y el ARN de transferencia descargado quedó en el sitio E, que es el sitio de salida. Entonces tenemos sitio de entrada el A, sitio de formación de cadena el P, sitio de salida el E. Y así es como va avanzando, ¿sí? Este ribosoma a lo largo del mensajero. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance un codón que sea alguno de los de terminación, no exista ningún ARN de transferencia que pueda ensamblar aquí, porque no existe ese anticodón. En lugar de ello se ensambla muchas veces una proteína que es un factor de liberación y al ensamblarse acá se libera el ribosoma, la subunidad mayor del ribosoma, y deja libre el polipéptido. Entonces, aquí, una vez que terminó la traducción, que no tenemos que confundir con secuencia de terminación del mensajero, que es otra cosa. Este es el codón de terminación de la traducción. Se liberan las dos subunidades del ribosoma, se libera el polipéptido, que sabemos que a medida que se va sintetizando, en general adquieren ya la estructura secundaria y terciaria correspondiente. ¿Qué denominamos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Bueno, básicamente la estructura primaria de una proteína está dada simplemente por la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Eso es lo que va a determinar su estructura primaria. La estructura secundaria se da por la presencia nuevamente de enlaces lábiles, como los puentes de hidrógeno, que se generan entre algunos residuos de aminoácidos diferentes y nuevamente otorga esta versión de hélice, ¿sí? Esta versión helicoidal, ¿sí? Esta es la estructura secundaria de la proteína. Ahora, en muchos casos, esta hélice se puede plegar sobre sí misma dando esta imagen, ¿sí? Que es la estructura terciaria. Ya está plegada y está sostenida, en este caso, por ejemplo, por un grupo hemo, en otros casos por enlaces disulfuro, ¿sí? Pero esta ya conforma la estructura terciaria de la proteína. ¿Y a qué denominamos estructura cuaternaria? Bueno, básicamente a la unión de subunidades. Fíjense que acá hay dos beta-péptidos, que son estos dos, unidos a dos alfa-péptidos, cada uno asociado a un grupo hemo, ¿sí? Por lo tanto, asumimos que esto debe ser la hemoglobina. Está claro. Ahora, ¿cómo es que estos procesos se regulan? Porque básicamente, lo primero que tenemos que pensar es en eficiencia energética, ¿no? Gracias a la eficiencia energética, no todos los genes están activos en un momento dado, porque si no, necesitarían tanta energía que fundirían el motor de la célula. Entonces, por una cuestión energética, siempre es mejor regular al principio del proceso y no al final, porque si regulamos al final, entonces gastamos energía sintetizando una proteína que por ahí no era necesaria. De todas maneras, existen mecanismos de regulación desde la transcripción hasta lo que se llaman mecanismos posttraduccionales. Fíjense que tenemos regulación de la transcripción al momento de que se transcribe. Regulación al momento de la maduración, por ejemplo, del splicing. Regulación al momento del transporte de ese ARN maduro hacia el citoplasma. Cuando tenemos el ARN estable y la traducción, tenemos regulación de la transcripción por edición, o sea, no por edición, sino por inhabilitación del mensajero, como puede ser por moléculas antisentido, y después regulación de la transcripción por efectos posttraduccionales. Desde el inicio del proceso, desde la copia de la molécula de ARN a partir del ADN, hasta las modificaciones posttraduccionales que se ven, como glicosilaciones, acetilaciones, etcétera, de proteínas, todo está sujeto a regulación. Ahora, mucha de esta regulación
es endógena, ¿no? O sea, los procesos que regulan son mecanismos endógenos, que pueden depender de mecanismos endógenos o pueden depender de procesos exógenos. Fíjense, nosotros tenemos los mecanismos de regulación genéticos y los mecanismos de regulación epigenéticos producidos por el ambiente. Entonces, los mecanismos genéticos están dados por variaciones en la secuencia de ADN y regulación en el proceso de expresión de esos genes, que es lo que me va a dar el fenotipo. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que no somos o no estamos aislados del ambiente. El ambiente genera un proceso de regulación de la expresión. De nuevo, lo más fácil. Si nosotros tratamos de medir o de ver qué tanto está funcionando una célula hepática en la síntesis de las enzimas, no es lo mismo si lo hago en un individuo que está ayunando a que si lo hago en un individuo que acaba de tener una comilona, ¿sí? Vamos a ver que se expresa mucho más en aquellos que tuvieron la comilona. ¿Por qué? Porque esas enzimas son necesarias para la degradación o el metabolismo, ¿sí?, de esos alimentos. No es lo mismo un individuo al que se le está dando un medicamento que aquel que no lo está tomando. Entonces, tenemos que entender que los mecanismos de regulación epigenéticos son mecanismos que modifican el ADN, pero no lo hacen de manera estable. Son modificaciones reversibles, ¿sí? No importa cuáles, ya lo verán más adelante en alguna otra materia. Pero sí sepan que la regulación de la expresión es tanto endógena como exógena y que los mecanismos que introducen cambios en el ADN que son reversibles se denominan mecanismos epigenéticos. Ya comentamos algunas de las diferencias en transcripción y traducción entre procariotas y eucariotas, pero vamos a ver un par más, para que quede bien claro. Nosotros tenemos el ADN procariota, que dijimos que era circular, desnudo y no tiene intrones. La información está dispuesta de manera continua. Está en el mismo lugar, este citoplasma, en el que están todo el resto de las proteínas, ¿sí? Por lo tanto, y de los ribosomas. Por lo tanto, el ARN que nace no tiene que madurar. De hecho, a medida que la ARN polimerasa va sintetizando el mensajero, ya se va traduciendo. Y de hecho, el número de ribosomas que se sitúen sobre el mensajero naciente es indicio de la estabilidad que va a tener en vida media, digo, ese mensajero. Entonces, cuando decimos dónde para la transcripción, en procariotas el dónde es el mismo. Transcripción y traducción se dan en el mismo lugar. Cuando hablamos de cuándo son contemporáneos, transcripción y traducción se dan en el mismo momento. ¿Qué pasa en eucariotas? Ya sabemos que tenemos un ADN mucho más complejo, que hay una ARN polimerasa que necesita de proteínas mediadoras para encontrar los sitios de regulación, que va a sintetizar un ARN heterogéneo nuclear o ARN primario, que necesita pasar por un proceso de maduración que involucra corte y empalme de exones e involucra el agregado de la caperuza en 5' y la cola de poli A. Recién ahí va a poder salir por los poros nucleares al citoplasma, donde la maquinaria traduccional de los ribosomas, sean sueltos, sean asociados al retículo endoplásmico rugoso, según para cuál sea el destino final de la proteína, harán la traducción y la síntesis del polipéptido. Entonces, lugares diferentes, momentos distintos, ahí ya tenemos dos grandes diferencias, ¿sí?, entre procariotas y eucariotas. Ahora, el genoma, otra gran diferencia que tenemos entre procariotas y eucariotas es que la organización del genoma procariota ha buscado eficiencia por un camino distinto al eucariota. En muchos casos, los procariotas organizan o disponen los genes que participan en una misma vía metabólica de forma conjunta y regulados, lo que se denomina de manera concertada, o sea, en conjunto. ¿Por quién?
por un solo promotor y por una región que se llama operadora. Y como estos 3 genes están regulados por una secuencia que se llama operadora, a esta estructura se lo denomina operón, ¿sí? Los operones son muy comunes en procariotas, existen más de 600 en Escherichia coli, pueden ser enzimas enzimas que están dedicadas a degradación de algún sustrato o enzimas que están dedicadas a la síntesis de algún sustrato. En el caso, ven aquí, de degradación, este es el operón lactosa, ¿sí? Este operón está permanentemente silenciado en la célula, o sea, en la bacteria, ¿hasta cuándo? Y hasta que aparece lactosa en el medio, porque si no, no tiene sentido que esto esté transcribiéndose. Estaría transcribiendo y traduciendo a proteínas que no necesita. Entonces, mientras no hay lactosa en el medio, hay una molécula represora que sí tiene síntesis constitutiva que se va a unir a la región operadora. Esto hace que aparezca una barrera acá y cuando la ARN polimerasa se une al promotor no puede avanzar porque acá hay una molécula represora. Ahora, cuando hay lactosa en el medio, la lactosa se une al represor, cambia la conformación y el represor no se puede unir a la región operadora. Queda libre y la ARN polimerasa puede avanzar transcribiendo los 3 genes, ¿sí? Z, I y A. De esa manera, mientras se transcribe y aparece el ARN mensajero, se van traduciendo todas las proteínas necesarias para degradar la molécula de lactosa. Cuando se acaba la lactosa en el medio, no hay más lactosa que se una al represor, el represor, la molécula represora, que recordemos está siendo sintetizada permanentemente, ya no cambia de conformación, va y se une al operador, inhibiendo o silenciando todo el operón. Bueno, gente, esto ha sido una aproximación a lo que son los procesos de transcripción, traducción y regulación de la expresión. Espero no haber sido muy complejo en mi explicación. Traté de ser lo más claro posible. Disculpen las toses, disculpen los pequeños errores. Quedo atento a cualquier consulta. Ahí les dejo mi mail, cgolihow@gmail.com. Me pueden escribir ahí. Yo prefiero que lo hagan siempre a través de la Moodle, así me llega a través de la Moodle, o directamente me escriben al mail, como ustedes prefieren, ¿sí? También les he dejado algún material de lectura, hay imágenes y videos en la Moodle para acompañar esto y de algunos temas que sinceramente acá no tuve tiempo de tocar, como son apoptosis y como es replicación de telómeros. Hay un par de videos muy interesantes, ¿sí? que les muestran cómo son esos dos procesos. Bueno, nos vemos entonces en las reuniones de Zoom que tendremos próximamente. Espero que estén muy bien y que les haya sido de ayuda. Gracias por todo.